Esa confianza viene del Espíritu Santo cuando te empapas de la palabra de Dios, la estudias, la conoces, la vives, la aplicas, la enseñas y la memorizas y la administras para ayudar a otros. ¿De dónde viene la autoridad? Por la palabra de Dios. Si tú como marido no estás estudiando la Biblia y para entenderla y conocerla, vivirla y enseñarla, entonces no tienes tanta autoridad. Estamos hablando de poseer una confianza sobrenatural porque Dios te respalda. Margaret Thatcher dijo, el poder es como ser una dama. Si tienes que decirles que lo eres, no lo eres. Sundaya de Laja dijo, la palabra de Dios le da al hombre poder, autoridad y abundante vida. Hoy vamos a hablar un poco de esa palabra, autoridad, que viene de la palabra griega exousia. Significa la capacidad, autoridad, la capacidad, que eres competente. Habla del privilegio, derecho. Habla de la maestría de algo, el dominio de algo, lo sabes manejar. Influencia delegada, jurisdicción, libertad, poder, fuerza, control, gobierno. Habla de alguien sumamente privilegiada o superior por la preparación que tiene. Por lo tanto, domina alguna materia o área. Está en control total porque tiene un poder mental, físico y o espiritual. Estamos hablando de poseer una confianza sobrenatural porque Dios te respalda. Hablas y actúas como una extensión de Jesús mismo. Porque en la Gran Comisión, cuando Jesús habla y deja la Gran Comisión para la iglesia, en Mateo 28 dice que toda potestad, toda exousia, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como tengo la autoridad, te mando ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Bienvenidos sean ustedes hoy. Estamos celebrando el Día de las Madres, por eso pues la playera rosa, y nos da mucho gusto que se hayan conectado. Bienvenidos a la Fe Vallemex, la familia extendida de la IB Vallemex, la Iglesia Bautista del Valle de México. Una iglesia increíble, así es. Y somos increíbles porque servimos a un Dios increíble y porque la iglesia no es a dónde vamos, es quienes somos. La iglesia se hace de personas y creemos nosotros que ustedes son personas increíbles. Y gracias por conectarse. Saludos de donde estén. Por favor, escriban desde qué colonia, ciudad, país te estás conectando, ¿verdad? Saludos a Sudamérica, a Venezuela, Colombia, que hemos tenido conexiones. Saludos a Puebla, a Guadalajara, Estados Unidos, de donde estén conectados. Gracias por conectarse, porque seguimos con esta serie, Evidencias, las pruebas de un encuentro genuino con Jesús. Estamos empezando a exponer el libro entero de Marcos y estamos en capítulo 1 viendo las evidencias. Y aquí es donde te quiero hacer una pregunta. Si te juzgaran por ser un cristiano, si te llevan, te demandan y te llevan ante un juez y te acusan de ser cristiano y debes de ir a la cárcel por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencias para condenarte? ¿O tendrían que rebuscar y deliberar y realmente tratar de encontrar algo de evidencia? Qué mal estaría eso, ¿verdad? En Mateo 7 hemos estado viendo este versículo siempre en la introducción. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo saber si es oveja o lobo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Habrá evidencia? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Si es un árbol, si es un cristiano, si es una oveja, habrá evidencia y fruto de eso. Por eso estamos viendo 6 evidencias que comprueban que realmente somos cristianos. La primera evidencia era una vida enderezada. La segunda evidencia, una obediencia total. Y hoy vamos a ver la evidencia número 3, una confianza sobrenatural. Ahora, noten, una vida enderezada y totalmente sometida a Dios tendrá una confianza sobrenatural, una autoridad divina que elevará su influencia para ayudar a muchos. Y por eso el título del mensaje hoy es una confianza sobrenatural eleva tu influencia. Ahora ve cómo Dios te ha ido llevando de menos a más. Empiezas enderezando tu vida, avanzas en tu maduración por una obediencia total y ahora tienes una autoridad divina para hablar y ministrar con poder. Y hoy por eso vamos a ver 3 características que demuestran que alguien, que tú, que yo, tenemos una autoridad divina para ministrar a otros con poder sobrenatural y así evidenciar que hemos tenido un encuentro genuino con Jesucristo. La primera característica que tiene una persona con una autoridad divina es que enseña la Biblia con poder. Si tú tienes autoridad divina, enseñas la Biblia con poder. Marcos 1, 21 y 22 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entraron en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Dónde enseñaba? En la sinagoga. La palabra griega significa asamblea, congregación. La iglesia es el lugar de enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios, las escrituras. El enseñar la palabra de Dios como si tuvieras autoridad, supremacía, poder, control, dominio, gobierno, crea admiración de parte de los demás. Y esto habla de una confianza total en tu habilidad de entender y enseñar la palabra de Dios con toda capacidad y competencia porque la dominas. Eso es enseñar la palabra con autoridad. La sabes dividir, la sabes usar legítimamente y eso te da poder. Poder. Y aquí hablamos de la importancia, vemos la importancia del discipulado bíblico. Nadie tiene esta autoridad de manera automática. No se les confiere por la imposición de manos, porque yo quiero que tú lo tengas. No, es algo que obtienes de parte de Dios por conectarte a los grupos pequeños, por estar en el discipulado bíblico, porque aprendes cómo usar la Biblia, cómo estudiarla, cómo dividirla. Es lo que hacemos cada miércoles, cada martes en Ixtapaluca, cada miércoles en San Rafael, Petrolera, en San Francisco Culhuacán, en Country Club, próximamente en Tláhuac o Iztapalapa, próximamente en otras partes. Queremos comenzar más porque estamos estudiando la Biblia. Autoridad viene por dominar la palabra de Dios, ser competente. Platón dijo, el más sabio tiene la mayor autoridad y el que más estudia la Biblia tiene mayor autoridad. Porque no dices, pues yo creo, yo opino, yo pienso que... No, dices, así dice Dios, así dice la palabra de Dios, con autoridad. Hablas con poder y confianza porque sabes. Enseñar la palabra de Dios con autoridad viene por ser lleno del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver en Hechos, los apóstoles que pidieron ese poder para hablar con poder y autoridad.
Viene por ser lleno del Espíritu Santo. Si recuerdas en Colosenses 3, eso habla de que la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón. Y viene por tener abundante gracia de Dios. Que Dios dice, cuando eres débil y dependes de mi gracia, yo te doy la gracia para que seas fuerte, poderoso. No puedes fingir autoridad divina. No puedes fingir confianza sobrenatural. No puedes fabricarlo. Es algo que Dios concede. En Hechos 4, cuando hubieron orado, fíjense, orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con poder, con osadía la palabra de Dios. Y con gran poder, dice 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Es Dios quien lo da, es un poder sobrenatural que Dios da en el hombre interior, en el espíritu, por dominar la palabra de Dios, por creerla, confiar en ella, estudiarla, aplicarla, vivirla y enseñarla. Efesios 3:16, para que os dé Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y la ley, la palabra de Dios es espiritual. Eso te da ese poder. Michael Bassey Johnson dijo, no importa qué tan pequeño eres, puedes liderar a hombres gigantes si tienes lo que los hombres gigantes no tienen. Y si tú tienes poder de Dios, aunque sean grandes, maduros, inteligentes, tú puedes liderar ellos. No importa tu edad. Lo que importa es la autoridad divina, la confianza sobrenatural. Edward Abbey dijo, estoy feliz de respetar la autoridad cuando es autoridad genuina, basada en la superioridad moral o intelectual o incluso técnica. O sea, conocimiento de la palabra, por decir. Estoy ansioso por seguir a un héroe, si podemos encontrar uno. ¿Serás tú ese héroe? Pero tiendo a resistir, dice, o evadir cualquier tipo de autoridad basada simplemente en el poder de obligar. Tengo la posición, te obligo. Ahora, la enseñanza de la palabra de Dios es gran parte de la gran comisión. Ir y hacer discípulos, o sea, predique el evangelio, es importante. Bautizándolos, eso es importante. Y la otra tercera parte de la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñar la palabra de Dios es importante. Entonces Jesús dice, toda potestad, toda autoridad me es dada. Por tanto, id, haced discípulos y enséñales. ¿Cómo puedes decir que tú eres un cristiano de verdad si no estás activo en discipular a alguien? Si no estás activo en enseñar la palabra de Dios a otros. Si tú no estás activamente enseñando la palabra de Dios a alguien más, las evidencias no dicen, no hablan muy bien de que tú seas hijo de Dios. Ay, pero hijo de Dios no depende de las obras. Claro que no, pero por los frutos los conoces. Y Dios te dio una comisión de enseñar la palabra de Dios a alguien. ¿Lo estás haciendo? ¿Tienes un grupo pequeño? ¿Tienes discípulos? Y luego, la pregunta es, ¿qué tanta autoridad tienes cuando enseñas la palabra de Dios? Pues yo creo que lo que dice, y por eso, no. Schwab dijo, los reyes no necesitan alzar sus voces para ser escuchados. El que domina la palabra de Dios tiene autoridad divina y cuando enseña la gente hace caso. Se aprecia, esta es una buena frase, anótala. Se aprecia tu autoridad divina para enseñar la palabra de Dios por la atención que te da la gente. ¿Te escuchan cuando hablas o no te hacen caso? Padres, yo soy la autoridad. ¿Te hacen caso tus hijos? Si no, entonces te está faltando esa confianza sobrenatural, esa autoridad divina cuando dices algo.
Tal vez porque no has pasado mucho tiempo en la palabra. Tal vez porque no estás lleno del Espíritu Santo. No estás guardando la palabra en tu corazón. No la estás memorizando. No la estás estudiando. No sabes enseñar la palabra. Eso te va a restar de la autoridad para ser un padre y hablar y que tus hijos escuchen y hagan caso. Ahora, la segunda característica, si tú tienes autoridad divina, empleas tu autoridad para ayudar a otros. ¿Ok? Entonces, enseñas la Biblia con poder y con esa autoridad que tienes y ese caso que te hacen, esa admiración porque tienes una autoridad de parte de Dios y usas esa autoridad y la enseñanza que tienes, que estás dando, esa doctrina, la usas para ayudar a otros. Dice en Marcos 1:23, ¿ok? Entonces aquí Jesús está entrando en el templo y está enseñando con autoridad. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Siempre me da risa que el diablo, ¿verdad? Decir, cuando sacudiéndolo con violencia. ¿Por qué? ¿No podía salir el espíritu tranquilamente? Claro. ¿Por qué le sacudía con violencia y clamando a gran voz? Y luego se salió. Para intimidar. Para dar miedo, porque esa es el arma más poderosa que tiene el diablo y que usa. Es el temor. Jesús estaba enseñando la palabra de Dios con autoridad y eso termina ayudando a un hombre endemoniado. Quedó sanado, liberado del mal espíritu, su vida cambió, ya es libre, ya hay evidencias de que esta doctrina no nomás es teoría, sino que realmente ayuda a las personas. Esta es la razón por predicar. Y tenemos que estar bien preparados para ayudar a transformar vidas, para aplicar la enseñanza y la doctrina para resolver problemas fuertes que tienen atados a las personas. Tenemos malos hábitos, tenemos mala manera de pensar y dice Romanos que como piensas es como actúas y estamos en broncas matrimoniales porque pensamos mal y necesitamos la enseñanza de la palabra para cambiar. Salmo 78:72 dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David aquí escribe sobre pastorear a Israel con pericia. Esas habilidades que Dios te da y que te empodera. Le dio esa pericia y esa habilidad le da autoridad. El mundo no necesita más psicología, autoayuda, grupos, pláticas motivacionales, life coaching, masterclass, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. No, el mundo necesita la palabra de Dios. Amén. Si estás de acuerdo, escribe ahí amén. Ponlo en el chat, amén. Grítalo en voz alta. Yo no digo que Dios no puede usar esas cosas que acabo de mencionar, pero son medios nada más. No son fines y no resuelven los problemas. En sí mismos no son nada. No son nada en sí mismos. Y no valen nada si tú no tienes una buena comprensión, aplicación, predicación y ministración de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que te da autoridad y poder y una confianza sobrenatural. Entre más conoces la palabra de Dios, mejor estarás y más confianza tendrás. Ahora, claro que si tienes ese poder de Dios, además de una educación,
Wow, qué arma tan padre. Pero en sí mismo, la educación no vale nada. En 1 Pedro 4:11, Pedro lo dice bien claro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por más doctorado y postdoctorado y maestría tengas, por más educación intelectual y el life coaching que tienes, si vas a hablar, habla palabras de Dios. Si alguno ministra, si vas a ayudar a alguien más, no con psicología y que el diagrama de... hable, dice, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Enseñas la palabra de Dios con autoridad para usarla, para ministrar las necesidades a otros con el poder que Dios da, y así Dios recibe toda la gloria. Y Él merece toda la gloria. Amén. Pone, gloria a Dios, toda la gloria para Dios. Escríbelo en el chat, escríbelo. Y entre más grande eres, Jesús lo dijo, entre más grande eres o quieres ser, más responsabilidad, más poder, más autoridad y más debes servir y ayudar a otros con esa autoridad, con ese poder. Sundaya Delaya, como leímos al principio una cita de él, aquí viene otra cita de él. La autoridad es establecida por Dios para el bienestar de su pueblo. Si Dios te da poder y autoridades para ayudar a su pueblo. Y un buen ejemplo de esto está en el hogar. El marido tiene autoridad, es la cabeza. ¿Para qué? Debe usar ese poder, debe usar de esa autoridad y su posición para servir a su esposa, para servir a sus hijos. Como Cristo tiene esa autoridad y la usó para morir y se entregó a sí mismo para salvar a la iglesia. Ve como dice en Efesios 5, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ok, tiene la posición, tiene autoridad divina, puesto por Dios. Maridos, con esa autoridad y poder viene una responsabilidad de servir. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es su Salvador, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Úsala, conoce. ¿Y de dónde vendrá esa autoridad? ¿Tu esposa te hace caso? ¿De dónde viene la autoridad? Por la palabra de Dios. Si tú como marido no estás estudiando la Biblia y para entenderla y conocerla, vivirla y enseñarla, entonces no tienes tanta autoridad. La posición la tienes porque eres hombre, pero eso solo te dura por un tiempo. Si no tienes autoridad de parte de Dios, poder sobrenatural que viene por ser lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo, Él te controla. Entonces no vas a tener mucho poder y no te van a hacer mucho caso tu familia. Dice que se entregó a sí mismo. Es cabeza para entregarse, para servir, para santificarla, para lavarla en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. De nada sirve tu conocimiento, tu inteligencia, tu poder, tu educación, tu confianza, tu autoridad, si no ayuda a otros, si no ministra a otros, si no sana a otros, si no edifica a otros. Y hablo no nada más de los maridos, hablo de cualquier persona que según tiene mucho conocimiento e inteligencia, que tiene mucho poder, que tiene una posición de autoridad, es para servir y sanar a otros. Para eso es. Y cuando tú haces eso, enseñas la Biblia con poder y muestras que la dominas y tienes poder de Dios, autoridad divina, y la usas para ayudar a otros, servir y transformar vidas,
Número 3, esta es la tercera característica que tú tendrás que demuestra a todos que tienes una autoridad divina. Elevas tu influencia para mayor alcance. Este es el resultado. Tu influencia va a crecer. Más gente va a querer. Caray, yo quiero escuchar de esto. Marcos 1, 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La doctrina de Jesús es validada por la autoridad, la confianza, el poder con que aplica esa doctrina para sanar al hombre con espíritu inmundo. Ahora esta frase, híjole, necesitan anotarla, escríbela. El fruto de sanidad al ministrar a otros, ¿ok? El fruto de sanidad al ministrar a otros es lo que convencerá a todos de la autoridad divina que hay en ti cuando enseñas la palabra de Dios. Hay tanto ahí. Anótelo y mediten esa frase. Cuando aplicamos lo que enseñamos para ministrar a otros y se transforman y sus vidas cambian, nuestra influencia crecerá para ayudar a más y muchos más. Y va a crecer. ¿Por qué? Porque van a decir, oye, sí funciona. Yo quiero eso. Yo necesito eso. Tú solo dedícate a predicar con poder de Dios, y ministrar, ayudar a otros, servir a otros para el bien de otros, para que cambien y Dios dará el crecimiento. Así dice 1 Corintios 3, Dios va a dar el crecimiento. Si te dedicas a hacer los primeros dos, esta tercera característica, Dios la va a conceder de manera automática. Y un excelente ejemplo de esto es en Samuel. En 1 Samuel 3, 19 al 21, fíjense cómo dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? ¿Por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Porque no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Conocía sus palabras, las meditaba, las hacía, no dejaba caer ninguna de las palabras de Dios. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es por la palabra que tenemos esa confianza sobrenatural, esa autoridad divina, para que cuando hablemos nos hagan caso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos es para sanar a la gente, no para lastimar, no para poner abajo, no para molestar, para sanar y ayudar y transformar y cambiar vidas. Y la fama va a crecer y todos van a saber, wow, aquí está Dios. Y Dios es un dador de vida. Dios es bondadoso. Dios es bueno. Dios es maravilloso. O como decimos en la vida de IMX, Dios es increíble. Y entre más gente conoce a Dios y entrega sus vidas a Dios, más increíble también será la humanidad. En conclusión, tú y yo somos la sal de la tierra y luz del mundo. Si sientes que has perdido tu sabor, esa confianza viene del Espíritu Santo cuando te empapas de la palabra de Dios, la estudias, la conoces, la vives, la aplicas, la enseñas y la memorizas y la ministras para ayudar a otros. Y para eso necesitas discipularte. Entonces, si sientes que no tienes ese poder y autoridad, discipúlate. Discipúlate. Toma los cursos del discipulado bíblico. Ayer comenzamos con el primer curso, descubrimiento. Este sábado vamos a comenzar con el segundo, nuevos miembros. Luego tenemos el discipulado 1, tenemos primeros pasos, tenemos discipulado 2 y tenemos hijos del trueno. Conéctate a un grupo pequeño.
Sé fiel a un grupo pequeño. Busca cuál grupo pequeño pertenecer y haz el esfuerzo, porque entre más te conectas con gente y la palabra de Dios y la estudias, más sabor tendrás como sal, más brillo tendrás como luz. Eso es lo que Dios quiere. Esta clase de poder y confianza y preparación solo se adquiere en la iglesia local. Y por eso vimos desde la primera evidencia la importancia de pertenecer. Perdón, la semana pasada. Pertenecer. En Efesios, es algo largo, pero qué poderosa escritura. Chequen, Efesios 1, 17 al 23 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Okay? Abriendo tu entendimiento para que entiendas, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, para que sepáis cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y para que sepáis cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, autoridad, poder, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Toda la autoridad es dada a Jesús, y dio Jesús a la iglesia, la cual es su cuerpo. Esta clase de poder, esta clase de autoridad viene por estar en la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo y es el lugar de enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no tomas descubrimiento? Hijo, es que fue ayer. Planeamos otro curso. Si te interesa tomar descubrimiento y descubrir quiénes somos, para que puedas pertenecer a esta familia. Pero estoy en Washington, estoy en Puebla. No importa, por medio de Fe Valle Mex te puedes conectar a esta iglesia. Toma la clase de descubrimiento, es por Zoom. Y aprende cómo pertenecer. Escribe, yo quiero tomar descubrimiento. Escribe, yo quiero tomar descubrimiento. Ve a ibvallemex.com y inscríbete. Toma el próximo paso. Ahí hay un aquí abajo, acá abajo, no sé dónde en su pantalla, pero abajo está unas patitas, ¿verdad? Son el próximo paso. Toma el próximo paso. Haz clic ahí y busca donde dice: quiero conocer más de esta iglesia. Inscríbete al curso de descubrimiento. Ahora voy a hablar a ustedes que dicen: no, pues yo ya me estoy discipulando, ya me he discipulado. Si te estás discipulando y estás avanzando, la pregunta es: ¿y cuándo vas a empezar a discipular a alguien más? ¿Cuándo vas a empezar a discipular a alguien más? Ya avanzaste en el discipulado bíblico, qué bueno. ¿Y cuándo vas a discipular a alguien más? O digamos, ya estoy discipulando, ustedes que ya están discipulando, ¿cuándo vas a tener la confianza de empezar tu propio grupo pequeño? Voy a abrir un grupo pequeño y voy en esta parte de la ciudad donde hay gente y no tiene que viajar porque vamos a estar más cerca. Abre tu casa, vamos a empezar un grupo pequeño. Y tú tal vez has llegado al punto de conocer suficientes cosas. ¿Cuándo vas a tener la confianza de ya empezar tu grupo pequeño y enseñar a otros? Vamos. Ve a ibvallemex.com y ahí donde está abajo en la pantalla, en la esquina inferior derecha, haz clic en ese botón y toma el siguiente paso. ¿Cuál es?
necesito empezar un grupo pequeño. Necesito quiero empezar a discipular. Necesito tomar el discipulado. En donde estés, toma esa decisión. ¿Qué sigue? Quiero crecer en la palabra. Quiero crecer en mi preparación porque quiero vivir con esa autoridad y confianza sobrenatural que solo viene por conocer bien la palabra, que solo viene por enseñar a otros. Y Dios te da ese poder para influenciar a muchos más. Y si tú estás conectado en este momento y alguien te envió el link, te invitó y llegaste desde las primeras veces que vas escuchando, no sabes si mueres, si vas al cielo o al infierno, que son lugares reales, no son mitos. Muchos viven con inseguridad, más por la pandemia, mucha ansiedad que se vive hoy. Solo Dios te puede dar paz y confianza, toda seguridad para vivir con esa seguridad. Eso viene de Jesús, pero lo tienes que recibir. Dios mandó a su Hijo para tomar la forma de hombre desde un bebé, vivir una vida sin pecado, para que en estado de hombre, de no haber caído en pecado, podría ofrecerse como sacrificio para el bien de la humanidad. Por eso murió en la cruz. Tomó tu pecado, mi pecado, nuestro pecado sobre él. Y fue el sacrificio perfecto. Y con su sangre nos compró. Pero tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. No hay otro camino al Padre más que Cristo Jesús. Y si tú invocas el nombre de Jesús y lo recibes como Salvador, Él te da vida eterna. Si no, cuando morimos nos vamos al infierno. Si gustes, en este momento te puedo ayudar porque Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si abre la puerta de tu corazón, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a tener una relación personal. Cenar, no desayunar, comer, cenar, algo íntimo. Por eso a Dios no le interesa la religión. Lo que le importa es una relación contigo, una relación personal contigo. Pero tienes que abrir tu corazón y recibirlo. No es suficiente creer. Los demonios creen, no son salvos, no tienen vida eterna. Tienes que recibirlo y podrás tener potestad. Tendrás el derecho, tendrás la autoridad de ser hecho, de llamarte hijo de Dios. De otra manera, no tienes autoridad de decir que eres hijo de Dios. ¿Quieres orar conmigo entonces? Vamos a orar. Repite estas palabras, no mecánicamente. Tienes que decirlas con toda la autenticidad y genuinidad de tu corazón. Dile, Dios, reconozco que soy pecador. He hecho lo malo. Perdóname. Perdona mis pecados. Acepto el sacrificio que hizo Jesús por mí. Gracias, Jesús, por dar tu vida y pagar mi deuda. En este momento abro mi corazón y te pido, entra a mi vida. Dame tu Espíritu Santo para que vivifique mi espíritu muerto y tenga nueva vida, vida eterna. Sálvame, hazme tu hijo. Y ahora que soy tu hijo, ayúdame a conectarme con la IBBayMX para aprender tu palabra, porque quiero vivir con confianza y quiero agradarte a ti. Gracias por dar tu vida por mí. Ahora doy la mía. Gracias por el regalo de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si hoy dijiste esta oración por primera vez, pica el botón ahí abajo en Church Online donde dice, hoy entrego mi vida. Dile, hoy entrego. Escribe en el chat, escribe, hoy recibí a Cristo. Hoy recibí a Cristo. Escribe en el comentario abajo en YouTube, ahí abajo. Escribe, hoy recibí a Cristo. Y conéctate con nosotros. Ve a IBBayMX.com y conéctate
con nosotros para nosotros ayudarte a ir creciendo y puedas conocerlo cada día más y tener esa confianza y poder para vivir con seguridad y paz interna. Que Dios los bendiga. Feliz Día de las Madres y nos vemos la próxima semana. Sepan que son muy amados y quiero que vayan con la gracia y la paz de Dios.